sí grabarlo. Jeje. Ocultar. Ya. Entonces, si ustedes han podido ver esa pequeña parte, espero se haya podido ver bien y escuchar bien. Como les digo, es la primera vez que comparto video. Em, lo que pasaba en esa escena es que el personaje, pues Hal, ¿no? Lo que, lo que él hacía era entrar a la cocina, ¿no? Entonces nuestro querido amigo Hal, pues entraba a la cocina. ¿Y qué notaba? Primero notaba de que el foco se había quemado, ¿no? Entonces, foco quemado. ¿Qué decide hacer? ¿No? ¿Qué decide hacer? Él va al garaje, ¿no? Va al garaje a buscar un foco nuevo. Entonces, estando en el garaje, abre el cajón, ¿no? Abre el cajón, saca el foco. Digamos que sí, ¿no? Abre el cajón y escucha rechinar el cajón, ¿no? Entonces, si no me falla la memoria, creo que era esa la parte que continuaba, ¿no? Entonces, cajón eh, rechinando, digamos, no sé cómo podría escribir, rechinando. Entonces, ¿qué es lo que dice? O bueno, ¿qué es lo siguiente que hace? Dice, bueno, voy a ponerle aceite, ¿no? Lo voy a aceitear. Entonces, ¿qué va a buscar? Pues busca aceite, ¿no? Busca aceite. ¿Qué sucede después? Se da cuenta de que no hay aceite. Nuevamente espero que no me falle la memoria. Creo que iba más o menos así la escena. Entonces, ¿qué decide hacer? Decide ir a comprar. Entonces, al ir a comprar, se sube a su auto y se da cuenta de que el motor no enciende, ¿no? Entonces, digamos, fallas en el motor. Falla en el motor. ¿Verdad? Y bueno, podríamos seguir así paso por paso. Creo que faltaba una o dos cosas más. Pero al final llega su esposa, ¿no? Llega su esposa y le dice, ¿podrías arreglar el foco de la cocina, por favor? Y él estaba desarmando el motor de su auto y le dice, ¿qué crees que estoy haciendo? Entonces, muy aparte de lo chistoso que sea la escena, porque es buena serie, se las recomiendo. ¿Y qué es lo que ocurre? De que la recursividad es muy similar a esto. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, si analizamos cada uno de estos pequeños problemas, a ver, creo que es mejor que ponga esto, así con colorcitos. Y caray, acá. Si se dan cuenta, si hay un foco quemado, yo puedo ir a buscar tal vez al garaje, ¿no? Suponiendo, en el caso de que estuviéramos como HAL. Si, por el contrario, no sé, yo en un X momento he entrado al garaje y pues escucho el cajón rechinando, este podría ser un problema totalmente independiente, ¿no? Podría haberlo detectado en cualquier otro momento y podría resolverlo en cualquier otro momento, sí, puede ser. Y si se dan cuenta también el siguiente, de si no hay aceite, yo tuviera que ir a comprarlo, pues también es un problema independiente, ¿no? En un X momento podría yo haberme dado cuenta de que no hay aceite y pues hubiera tenido que ir a buscarlo. Y también en cualquier otro momento me podría haber dado cuenta de que había fallas en el motor. Es decir, cada uno de estos son problemas independientes. Pero ¿qué es lo que ocurre? Hal termina entrando desde la cocina y se da cuenta de que el foco está quemado. Entonces, para arreglar el foco quemado, pues va a buscarlo al garaje. Y en el camino se encuentra con un nuevo problema, que el cajón de China. Ok, entonces, pues Hal, si ya ustedes lo conocen al personaje, es medio especialito. Entonces él decide que es mejor arreglar el cajón antes de arreglar el foco, ¿no? No puede tener algo pendiente él. ¿Y qué sucede después? Pues que se da cuenta de que para arreglarlo necesita aceite y pues no había habido aceite. Entonces ese es su nuevo problema.
¿Qué pasa después? Que al para ir a comprar el aceite necesita su auto y pues hay fallas en el motor. ¿Qué va a suceder con esto? En algún momento, no sé, digamos por algún motivo, HAL va a lograr solucionar el problema de su motor. Entonces, si se dan cuenta, una vez de que ya tenga solucionado el problema de su motor, va a poder ir a comprar el aceite. Una vez de que compre el aceite, va a poder, pues, arreglar el cajón rechinando. Y una vez de que ya esté el cajón arreglado, pues va a poder arreglar el foco. Y cuando ya esté arreglado el foco, pues va a poder, no sé, hacer lo que tenía que hacer en la cocina. Yo qué sé. Ahora, ¿esto en qué se relaciona con recursividad? De que la recursividad, pues, es tener prácticamente un problema muy grande porque todo esto serían todas las fallas que hay en su casa, ¿no? Y lo que sucede es de que cuando encuentra una nueva falla, HAL, ¿no? Teniendo en cuenta la escena que vimos, termina encontrando una nueva falla, y luego una nueva, y luego una nueva. En algún momento se van a arreglar y pues todo va a arreglarse en cadena, ¿no? En recursividad lo que nosotros tenemos es un problema muy grande. Recursividad. En recursividad nosotros manejamos un problema al cual siempre le decimos que es un problema grande, ¿no? Problema grande. Pero este problema grande, nada me impide que yo lo vuelva a problemas un poco más pequeños. Tal vez en algún punto algunos sí lo puedo solucionar. Entonces eso hago, a forma de gradita, ¿no? Entonces, si este es el problema grande, quizás yo lo puedo dividir y digo, quizá puedo solucionar este bloque, ¿no? Esta parte del problema. Ay, no, todavía no puedo. Necesito solucionar primero la siguiente parte del bloque. No, todavía no puedo. Necesito solucionar la siguiente parte del bloque. O bueno, la siguiente parte del problema. Y así sucesivamente. ¿Y qué va a pasar? Que en algún punto yo voy a llegar a un problema tan pero tan pequeño. Este de aquí puede ser en un X o Y momento, no siempre tal vez al final, en el que sea un problema fácil de resolver. Fácil de resolver. Entonces, en el caso de la escena que vimos con HAL, ¿de qué dependía todo que, digamos, él pueda solucionar el resto de problemas? Que su auto se arregle, ¿no? Porque ese era el último problema que vimos que estaba tratando de solucionar. Entonces, si la falla en su auto se arreglaba, pues en cadena iba a poder solucionar todos los demás problemas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos acá cuando, pues, digamos, resolvemos algún ejercicio en recursividad? Yo necesito saber cómo puedo ir dividiendo el problema, ¿no? ¿Cómo lo puedo ir haciendo más pequeño? ¿Cómo puedo concentrarme solo en una parte del problema? Y obviamente esta cadena de problemas, en algún momento, pues, o me voy a quedar sin problemas por resolver, o mi problema va a quedar tal vez muy fácil de resolver o automáticamente resuelto, quién sabe. Entonces yo tengo que preocuparme de esos momentos. ¿Cómo dividir el problema? ¿Y qué pasa si es que ya es tan fácil que lo he podido solucionar? ¿No? Eso en términos de recursividad vendría a ser el caso base. Caso base. Es decir, aquí en el caso base es donde ya manejo un problema tan pequeño, problema pequeño, y lo que se suele hacer aquí es dar una solución. Se suele dar una solución, se dice, no sé, la respuesta es tantos, o si tu valor es igual a, no sé, igual a 5, entonces yo te voy a responder 6, algo en lo que sea fácil de responder. Y quizás acá también muchos se preguntan, ¿no? Pero es que yo no sé qué problema me van a pedir, ¿cómo voy a saber cómo responder al problema más fácil? Es parte de la práctica, ¿no?
es parte de la práctica, generalmente en los ejercicios que les den, les van a poner algunos ejemplos. Entonces ustedes siempre tienen que tratar de pensar en lo más fácil que sea posible, ¿no? Si les están hablando de una cadena, de un string, entonces siempre piensen qué sucedería si es una cadena vacía o si el string solo tiene una letra, ¿no? Porque un string que tenga 15 letras, pucha, sabe Dios cómo voy a solucionar eso. Ah, pero una cadena que tenga un solo string, pues todavía un poco más fácil, ¿no? ¿O qué pasaría si fueran números? Si fuera un número de 8 cifras, ¿cómo voy no sé, a analizar eso? Pero si fuera un número de una cifra, quizás es más sencillo, ¿no? Entonces, el caso base a veces suele salir un poco más fácil, incluso hasta con los ejemplos uno se puede dar cuenta. El caso recursivo es donde generalmente hay un poco más de problemas, al menos en lo que yo he podido notar, ¿no? Tal vez aquí alguno trabaja al revés, ¿no? Tal vez el caso recursivo le sale más fácil y el caso base le cuesta más. No sabemos. Entonces acá en el caso recursivo, ¿cuál es el objetivo? Dividir el problema, y como a veces como paso opcional, a veces es obligatorio, depende el ejercicio que resolvamos, yo tengo que unir respuestas. ¿Cómo es eso de unir respuestas? Lo voy a poner entre comillas. Unir respuestas. Si se dan cuenta acá, en la descripción de la escena que vimos sobre Malcolm el del medio, eh, Hal termina encontrando un montón de problemas y al final, digamos, todo desembocaba, su último problema era sobre una falla en el motor. Entonces, esa falla en el motor, si la soluciona, ok, ya puede entrar a su casa, ¿no? Ya puede dormir tranquilo ese día. Conociéndolo, pues no. Una vez de que arregle el motor de su auto, él va a tener que decir cuál era mi problema anterior. Ya, no había aceite, entonces tengo que ir a comprar. Pero como ya he arreglado el auto, entonces ya puedo ir a la tienda. En nuestro caso en recursividad, ¿cómo sería? Si este problema, digamos, este problema de amarillito, yo que sé, me ha respondido por decir 5, por ponerle un valor. Acá en el problema en verde, me tengo que preocupar de qué voy a hacer con ese 5 que me ha respondido. No sé, tal vez le ha tomado 5 horas arreglar el motor. Entonces yo tendría que decir, bueno, si le ha tomado 5 horas, ir a comprar le va a tomar 1 hora, le tengo que sumar lo que ha tardado acá abajo, ¿no? Es decir, por ahora va 6 horas que ha perdido ya. Entonces, si se dan cuenta, dependiendo del problema que resolvamos, yo me tengo que preocupar de si este pequeño problema me va a responder algo. Y si me va a responder algo, tengo que unirlo. ¿Me sirve unirlo? O simplemente yo quería preguntar, ¿no? No sé, ¿se puede arreglar el foco? ¿Sí o no? Entonces, si el motor está dañado, pues entonces no. Ok, esa es mi respuesta, nada más. Entonces no tendría que unir nada. Así que mucho depende a veces del caso. A medida que hagamos ejercicios les voy a ir explicando tal vez algunas pautas, pero de lo que ustedes tendrían que preocuparse es si mi método recursivo tiene que responder algo, entonces cada problema tal vez tenga su propia pequeña respuesta, ¿no? Cada mini problema, ¿no? Entonces, de esas mini respuestas, ¿qué tengo que hacer con ellas? ¿Las tengo que acumular, restar, multiplicar? ¿Me tengo que quedar con la mejor, con la peor? No sé. Entonces eso ya depende mucho del ejercicio. Pero básicamente es eso. Em, ¿Qué más? Con respecto a lo que tienen ustedes en su tarea. Acá la tengo. Espero no mostrar nada que sea secreto, porque creo que algunas cosas ustedes no las pueden ver.
Tienen esta tarea del laboratorio, el ejercicio 24, si no estoy mal, de la guía de ejercicios, ¿no? De la guía de práctica. ¿Qué es lo que tienen que hacer acá? Pues les dice que tengan un archivo llamado recurrente.java. Tiene que llamarse así el archivo, ¿no? Tal cual. No tienen que subir un comprimido, no tienen que subir el BlueJ, tienen que subir el .java. Y ahora si uno tal vez dice, pero es que yo programo en el BlueJ y no sé de dónde voy a sacar ese .java. Ok, es muy fácil que ustedes lo encuentren, lo explico por si acaso. Si han creado ustedes un proyecto de BlueJ, deben tener una carpeta como esta, ¿no? Aquí está, por ejemplo, todos nuestros códigos que hemos hecho hasta ahora en la auxiliatura. Entonces acá, de ustedes la clase recurrente donde hayan hecho su solución, van y buscan el que dice .java. Van a aparecer otros, ¿no? Este es setXT y el .class. El que nos interesa es el que dice .java. Entonces, eso es lo que ustedes tendrían que subir. Creo, no estoy seguro, porque creo que aquí no puedo yo subir archivos. Quizás tema de permisos. Em, Creo que les deja escribir, ¿no? Creo que es como que tiene un editor online el Moodle, entonces tal vez ahí ustedes pueden copiar y pegar, ¿no? Pero si no, entonces suban el archivo completo. ¿Y qué es importante? Aquí la dicen, por si acaso, estas tareas son como que automáticas, ¿no? O sea, el Moodle mismo te va a calificar. La dicen directamente va a entrar, va a revisar el Moodle, la nota que te haya puesto, y si, digamos, fuera, no sé, algo sospechoso tal vez, o no sé, va a dar una chequeada a la licencia, ¿no? Creo que igual de todos modos lo revisa siempre, pero no tan a profundidad, es decir, siempre va a tratar de confiar en el Moodle, en lo que diga el Moodle. ¿Y qué ocurre acá? De que como está, y como el Moodle mismo te califica, ya está todo programado, ya está todo diseñado. Y por eso es importante de que ustedes coloquen el mismo nombre que aquí les ha dejado, inverso simple. Es decir, tienen que tener un método public string inverso simple que reciba como parámetro una cadena. Eso es lo único que tienen que hacer. Un método público que tenga eso. Tienen que seguir esa regla nomás. Y ya después, si ustedes necesitan otros métodos de apoyo adicionales, los pueden crear. No hay problema. Eso no es ilegal. Pero la cosa es de que sigan tal cual ese nombre, ¿no? Esa indicación. Si ustedes no le siguen, tal vez uno dice, no, pero es que a mí me gusta llamarle más este método 1. Entonces, cuando suban su tarea, les va a marcar mal, les va a marcar 0 de seguro, o algún error. Entonces, para que no salga eso, colóquenle siempre el nombre que indique el ejercicio. Y el archivo de Java tiene que también llamarse recurrente, así tal cual. Eso es lo que tienen que hacer con su tarea. Ahora, con respecto al ejercicio, pues no puedo solucionarlo. Alguna orientación como máximo, pero no puedo ayudarles. Y porfa no copien. No copien. Les aviso acá, como yo tengo algunos permisos especiales, la licen tiene habilitada esta opción de la similaridad. ¿Y qué es la similaridad? Se preguntarán. De que si ustedes han subido archivos muy parecidos, pues aquí te marca, ¿no? Te dice, tales personas tienen código muy similar. Y ya saben ustedes de que en programación es muy difícil que dos personas piensen exactamente igual, ¿no? Y ahora no falta uno que dice, ¿no? Ah, pero es que mi amigo le ha puesto int x y yo le he puesto int número. Ahí sí, la gran diferencia, ¿no? A que yo le he puesto if x es igual 0 y mi amigo le ha puesto si x no es no distinto, ¿no? O sea, súper extraño, ¿no? Nada que ver. Entonces tengan mucho cuidado, no copien por favor. Traten de hacerlo ustedes honestamente. Si ustedes tal vez con su propia implementación no han podido sacar los puntos acá, porque creo que esto está calificado sobre 100. Si no han podido sacar los 100 puntos, pues mejor
intenten con su código hasta donde les haya calificado. Si digamos han sacado 70, entonces déjenlo ahí y sigan probando a ver si pueden mejorarlo. No sucumban a la tentación de copiar, por favor, como recomendación, porque la licencia se da cuenta y después se arma todo un bollo. Es bien peligroso. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Sí, solo una vez se puede entregar, ¿no? La tarea. Creo que no. Creo que pueden entregar varias veces, si no estoy mal. Sí, así es. Entregas varias veces, te las revisas si es que está o no. Sí, aquí está, ¿ve? Entonces aquí ya algunos de sus compañeros ya han entregado. Jairo. Y eh, aquí, por ejemplo, dice que han entregado 4 veces, 3 veces, ¿no? Entonces son como intentos. Así que si es que, digamos, ustedes en su primer intento no han sacado la mejor nota, entonces pueden volver a revisar y cuando ya lo tengan, entonces vuelven a subir, ¿no? No hay problema. Ah, yo tengo una pregunta. Entregué, pero hice con un método que tiene un ciclo. Ah, entonces, Pero eso no afecta a la recursividad. ah, Para facilitar la comparación. interesante. Em, de seguro la lisen cuando lo revise manualmente, tal vez te baje puntos. Yo te recomendaría que le quites el ciclo. Sí, la cosa es que si es que no pongo eso, voy a tener que hacer una recursividad dentro de la recursividad que hay. No hay problema. Es válido igualmente. Complejo, pero es válido. Más bien es lo que ella quiere, ¿no? Ya. A ver, entonces, dadas esas recomendaciones, hagamos ejercicios, ¿no? Primero, aquí está la guía de ejercicios de la materia. Creo que se las compartí para que vayan revisando la parte de objetos. Y si no, pues se las voy a compartir. Esta es la versión 1.2018. No sé si la Lisan haya sacado una versión un poco más actual. Pero aquí prácticamente están ejercicios de toda la materia, ¿no? Y la parte de recursividad, al menos en la versión que yo tengo, empieza en la página 8. ¿Qué es lo que la Lisen recomienda? Pues la Lisen suele recomendar de que traten de hacer, digamos, solo los pares o solo los impares, ¿no? O a veces incluso les dice con la terminación de su código SYS, ¿no? De mí en qué termina, eh, de mí termina en 1 mi código SYS. Entonces, digamos, yo tendría que hacer el 1, el 11, el 21, el 31, ¿no? Pero creo que eso es muy pichanga, muy poquito. Yo les diría más que hagan pares e impares. Y digamos que los primeros 10 son como que tal vez un poco entre recursividad y programación orientada a objetos, ¿no? Es como que van ahí de medias. Yo tal vez les diría que empiecen desde el 15, ¿no? Desde el 15 o tal vez desde el 13. Porque ahí creo que ya son un poquito más desafiantes. Esto es como que un poquito de programación orientada a objetos, de crearse clasecitas. Creo que aquí habla de herencia incluso. Entonces, para que lo vayan practicando mejor desde el 13. Y además, acá yo tengo esta página. Bueno, la manejaba ya desde el anterior semestre, creo. Me la compartió el auxiliar del grupo 2. Y en esta página aquí tienen dos eh, capítulos, dos secciones. En realidad pueden hacer ejercicios, muchos ejercicios de Java ahí con strings, de lógicos, de funcional, arrays, ¿no? Pero aquí, digamos, los que interesan son estos dos, de recursividad, ¿no? Recursión 1 pueden empezar. Entonces, ¿qué es lo bonito de esta página? De que ustedes acá pueden programar, ¿no? Pueden programar. Si digamos tal vez no están muy confiados como para programarlo acá, pueden hacerlo en BlueJ una vez de que tengan la solución, entonces vienen, lo copian y lo pegan, ¿no? Solo tengan cuidado, esto sigue las mismas reglas que el Moodle. El método tiene que llamarse tal cual lo han dejado acá. El retorno tiene que ser tal cual lo han dejado acá. Y el parámetro tiene que ser tal cual lo han dejado acá, ¿no? Esas cosas no las pueden cambiar.
Y lo digo para que practiquen, ¿no? Porque siempre uno de los problemas es de dónde saco ejercicios, ¿no? Y si buscan por internet, de seguro les van a salir métodos que usen Scanner, que le metan, no sé, whiles dentro de la recursividad, y eso no es lo que queremos nosotros en la materia, ¿no? Así que esta página se encarga de, creo que esta sí te verifica que hayas usado recursividad, porque si le envían con for, nunca he probado, creo que si le envían con for no te deja valer, ¿no? No te lo califica. Ahora, ya han debido avanzar un poco de recursividad. Yo creo que Fibonacci ha debido ser de los primeros ejercicios que han hecho. Y para un poquito ejemplificar lo que les he explicado, un momento en el que sea fácil responder la sucesión de Fibonacci. Si para el que no conozca, la sucesión de Fibonacci consiste en que cada término de la secuencia es la suma de los anteriores dos. Entonces, si digamos yo quisiera obtener el término número 15, voy a necesitar sumar el término 14 y el término 13. Si yo quisiera encontrar el término 7, lo que voy a necesitar es conseguir el término 6 y el término 5. Entonces, esa misma regla siempre se va a aplicar. Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo quiero encontrar el término 1, tendría que encontrar el término 0 y el término menos 1. Un poco extraño, ¿no? Entonces es ahí cuando Fibonacci te dice, siempre vamos a empezar con el 0 y con el 1, ¿no? Aquí, eso, perdón. Entonces estos dos siempre van a ser los dos primeros términos de la sucesión. En realidad creo que esos son los dos términos originales. Creo que algunos empiezan directamente en W1 o en 1,2, ¿no? Pero ya no importa. Entonces aquí nos dice, ¿no? Aquí el propio ejemplo dice de que el término 0, el primero de la secuencia, es el 0. El término 1 es el 1. El término 2 es el 1 también. ¿Por qué? Porque aquí ya hay dos anteriores, entonces tendría que sumar 0 y 1. Por lo tanto, aquí, momentos en los que sea fácil responder. Sería fácil responder si es que a mí me piden el término 0, ¿no? ¿Cuál es el término 0 de la sucesión de Fibonacci? Entonces es sencillo. Y en respuesta, mi respuesta va a ser 0. Ah, pero ¿qué pasa si no había sido 0? Entonces es if. Si me piden el término 1, entonces también es fácil. Mi respuesta va a ser 1. Si no, entonces aquí ya me habría quedado sin respuestas fáciles. Lo único que me quedaría es que el problema es bastante complejo y yo tengo que dividirlo, ¿no? Tengo que hacerlo más pequeño. ¿Y qué es más pequeño que obtener el Fibonacci de un n, ¿no? Que n es muy grande? Pues la respuesta sería calcular el Fibonacci de n-1, ¿no? Es decir, del anterior. Y sumarle el Fibonacci de n-2. Ahí está. Entonces ahí sigo la regla de Fibonacci. Sumar los anteriores dos números. Eso me va a poder permitir calcular el Fibonacci de un número cualquiera. Y aquí que no se me olvide el return, ¿no? Return res. Aquí ya estaría la solución. Como ven en este caso, hay dos casos base. Eso también es válido. Es decir, hay dos momentos en los que para mí es muy sencillo responder este problema. Y hay uno. Aquí también cabe decir que pueden tener, digamos, varios métodos, varios casos recursivos. Pueden todavía seguir poniendo condiciones si gustan. Pero en este caso solo valía, bueno, bastaba con uno, ¿no? Una vez de que ya lo tengo, puedo ejecutarlo. Go. Y como ven ahí me dice todo correcto. No me acuerdo en qué parte decía que sí o sí tenía que ser con recursividad, no ciclos. Pero bueno. Y ahí está. Entonces la propia página te va a calificar
si todo está bien. Y tiene incluso otros test que están ocultos, ¿no? Es decir, otros casos de prueba que son ocultos. Aquí te pone algunos casos de prueba. Por ejemplo, si te pidiera el Fibonacci de 6, entonces esto debería haber salido 8. ¿Cuánto he sacado yo? 8. Entonces está correcto. Así que esta paginita la pueden ir usando para practicar algunos ejercicios y ver si es que la página les ha validado correctamente, ¿no? Ahí está. Y en teoría, ahí está, me sale tiqueadito, ¿no? He resuelto el Fibonacci. Ahí está. ¿Qué más? Esa página se las voy a dejar también, se las voy a compartir. Ahorita, ¿qué podría ser lo interesante? Trabajar con números, ¿no? Trabajar con números y con cadenas siempre es lo más complicadito al principio. Espérame un cachito que voy a abrir la ventana que me estoy asando aquí. Ay. Ya. Se estaba cayendo el cielo por mi casa, estaba haciendo un frío terrible y ahora me muero de calor. Pero bueno, ya. No han resuelto algún ejercicio de la práctica, ¿no? O sea, para tal vez no repetir. O han visto ya alguno de acá. Hemos visto uno para contar los dígitos de un número, eso nomás, pero no sé si es de esta práctica, porque estaba en las diapositivas. Ah, ya, perfecto. Ok, entonces podemos... podemos hacer el 14 a modo de trabajar con números, y creo que no es tan complicado. ¿Qué dice el ejercicio 14? Voy a aumentarle zoom esto por si acá. Escribe un método que permita saber si todos los dígitos de un número n son pares. Ok, entonces ejercicio 14. ¿Cómo va a funcionar esto? Nuevamente, pues si el ejemplo no nos, si el ejercicio no nos da ejemplos, hagamos nosotros uno. En este caso el enunciado es bastante cortito, bastante claro y dice que todos los dígitos de un número sean pares. ¿Cómo podría yo hacer, cómo podría hacer eso? Pues ni idea. Yo lo único que sé es que si por ejemplo pongo un 2, 2, 2, 2, este me tendría que decir que todos sus números son pares, que sí, es decir, true. Si yo por ejemplo pusiera un número que sea 2, 2, 2, 1, este me tendría que decir que no tiene todos sus dígitos pares. ¿Por qué? Porque hay un 1 ahí, ¿no? Y el 1 es impar. Entonces, false. Aquí el ejercicio es bien claro, ¿no? Dice todos sus dígitos deben ser pares. Si uno de ellos ya incumple la regla, pues entonces no tendría yo por qué revisarles esto, ¿no? O sea, ¿para qué voy a decir, pues es un dígito de 100, es un número de 100 dígitos, 99 cumplen, pero uno ha fallado? Házmelo valer, pues, por favor. No, aquí somos bien tajantes, ¿no? Así que si hay algún número impar, descartado, no nos sirve. Yo también tengo que tener cuidado de que hay varios números pares, ¿no? Por ejemplo, el 2, 4, 6, 8 y el 0 también cuenta. El 0 también cuenta como par. Entonces esto debería ser true. Y que si encuentro un número impar en cualquier parte, puede ser por ejemplo al principio, esto debería dar false. Si encuentro otro número impar, por decir al medio, también debería dar false, ¿no? Es decir, sea donde sea que yo encuentre el número impar, la respuesta va a ser false. Y no importa cuántos números impares haya,
porque con solo detectar uno ya es más que suficiente. Entonces, aquí, ¿qué quiero que notemos? Cuando yo les explicaba esto de la... Ay, caray, mi mouse que se tranca. Cuando yo les explicaba esto de la escena de HAL, ¿no? Yo les decía, muchos de los ejercicios tal vez tengan como una respuesta parcial, ¿no? Como aquí, ¿no? Yo les decía, tal vez en la falla del motor me ha tomado 5 horas. Ok, pero tal vez ir a comprar en la tienda me toma 1 hora. ¿Cuánto llevo en total? Pues 1 hora de la tienda más las 5 horas que he demorado en arreglar el motor. Pero, ¿qué pasaría si todo esto, este bollo de problemas, habría sido para preguntar si el motor tiene una solución a su problema, ¿no? A su problema en el motor. Si esto se cumplía, es decir, si yo lograba arreglar el motor, entonces la respuesta hubiera sido true. Entonces aquí ya no tendría que unir nada, porque mi pregunta ha sido respondida. ¿A qué pasaría si tal vez nunca estuvo mal el motor? Entonces también ya está respondido. ¿A qué pasa si es que el motor pues se ha incendiado y se ha calcinado ahí y ya no tiene solución? Pues entonces, false. Así de sencillo. Entonces somos bien tajantes. Aquí es lo mismo. Bien tajante. Yo no tengo que recordar, yo no tengo que contar cuántos pares había, cuántos impares había. No quiero hacer una diferencia, no quiero saber cuántos dígitos hay, ¿no? Mi objetivo es bien claro. Si hay un número impar, pues entonces descartado, no me sirve. ¿Cómo haría esto? Con el tema de los números, digamos que nosotros, puede que alguno ya tenga alguna idea, puede que no, como ya me han dicho que han hecho eso de contar los dígitos de un número, entonces quizás alguno ya tiene alguna idea. Sin embargo, cuando nosotros, por ejemplo, manejamos arreglos, manejamos strings, manejamos ArrayList, siempre nos hacemos la idea de que por la izquierda tenemos que empezar. ¿Por qué? Porque si esto fuera un string o un arreglo o un ArrayList, este sería la posición 0, la posición 1, la posición 2, la posición 3. Pero en este caso es un número. Quizás eso lo complica un poco más. ¿Por qué? Porque yo no tengo idea de cómo voy a saber cuántos dígitos hay, ¿no? Porque si me pongo a calcular cuántos dígitos hay, voy a volver un poco más lento el proceso, ¿no? Es como decir, no sé, antes de preparar la comida, primero iré a ver a la pensión si hay comida. ¿Para qué? O sea, si yo ya tengo el objetivo de preparar comida acá, ¿para qué voy a ir a la pensión? Por decir. Perdón porque hable de comida, yo también estoy de hambre. Entonces aquí el problema es ahí, ¿no? De que no tengo una forma clara de poder saber qué dígito está en qué lugar. Sin embargo, sin embargo, con los números, una opción bastante útil es el módulo 10 y a veces también la división entre 10. ¿Por qué? ¿Por qué módulo 10 y por qué división entre 10? Les explico. Aquí estos números tienen varios dígitos, ¿no? Muy complicado. No tengo ni idea de cómo voy a calcular todo eso. Pero ¿qué les decía al principio cuando empezamos a explicar recursividad? Que siempre tratemos de pensar en el caso más fácil, ¿no? En el caso más fácil. Entonces, ¿qué sería fácil si en este caso hablamos de números? Pues uno que tenga un solo dígito. Por decir, si a mí me dicen el 4, ¿cumple la regla? Pues sí, true. Todos sus dígitos son pares. Solo tiene un dígito, pues ese dígito pues, es par. Genial. Si a mí me dijeran del 7, pues sencillo, la respuesta es false. Y ya. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros sepamos cómo responder, eh, digamos, a nuestro problema para el caso más fácil? Porque en este caso los números de qué están compuestos, de dígitos.
Entonces yo tengo que hacer una pregunta para cada posible dígito, ¿no? Para cada uno de estos. ¿Cuándo voy a saber qué responder? Cuando yo esté analizando un solo dígito, ¿no? Uno chiquito. ¿Y qué voy a tener que hacer? Pues ir uniendo estas respuestas, ¿no? Si todos los dígitos que he analizado me han dado true, pues la respuesta es true. Si en algún momento me he encontrado con un false, entonces ya no tengo nada que hacer, ¿no? Ya termino. ¿Y en dónde entra esto del módulo 10 y la división entre 10? Pues que para analizar un número aplicándole módulo 10, yo siempre voy a obtener el último dígito. Bueno, creo que sería el primer dígito por la derecha, ¿no? Algo así. Entonces estaría obteniendo ese dígito. Y si yo logro separarlo, pues entraría más o menos en este caso, ¿no? En algo más fácil de analizar. ¿Y qué va a pasar? Cuando este ya lo analice, diga, ah, es un 2. Genial, pues entonces true. Es par. Ok, pero ahora ese 2, que yo ya lo he analizado, ya sé cuál es la respuesta, ya no me sirve, ¿no? Ya no me sirve. Piensen en este caso, que es como que para todos estos problemas, HAL, pues para arreglar el motor, habrá sacado pues sus N herramientas, ¿no? Las que hubiera tenido. Una vez de que ha arreglado el motor, ¿para qué le van a servir sus herramientas? Pues las guarda. Entonces aquí, si yo ya he analizado esto, ya he solucionado este problema, ¿para qué me sirve ya ese 2? Entonces ahí entra la división entre 10. ¿Para qué? Para eliminarlo. Y listo. Entonces, ¿en qué va a consistir acá la recursividad? En realizar esa misma operación una y otra vez. Lo que yo tendría que hacer es obtener un dígito, obtener el último dígito, analizo el dígito, si es par, continúo. Si es impar, termino. Aquí creo que lo he escrito medio mal esto. Continúo. Ay, creo que es el acento. Ya. Entonces, tengo que obtener el último dígito. Si es par, pues continúo analizando. Todavía hay chance. Y si es impar, termino. Una vez de que ya lo haya analizado, pues quito el último dígito. Eliminar. El Quizás aquí antes de continuar tenga que eliminar el último dígito, ¿no? Porque es la única forma en la que yo voy a seguir analizando. Ahí, a modo de ordenar la idea. Ahí. Eliminar último dígito. Ahí está. Entonces obtengo el último dígito. Si es par, entonces significa que todavía hay chance. El dígito ya no me sirve. Entonces, pues continúo, ¿no? Lo elimino y continúo. Si fuera par, pues entonces yo ya sé la respuesta, va a ser false. No tengo nada más que hacer. Y ahí acaba. ¿Qué va a suceder aquí? Yo voy a seguir eliminando dígitos, ¿no? Infinitamente. ¿Y qué quiero mostrarles acá? De que el número, cuando yo le vaya eliminando los dígitos, en algún momento voy a eliminar todos. Sí. Y nosotros diríamos, ah, ya, pues ahí ya has eliminado los 4 dígitos, genial, ya hemos acabado. Pero la computadora no se va a dar cuenta de eso. ¿Por qué? Porque supongamos que ya estuviéramos en el último 2, ¿no? En el último por la derecha. Lo he analizado, había sido par, entonces elimino el último dígito, pues como solo tiene un dígito, lo divido entre 10. Esto va a dar como resultado 0. Y continúo. Entonces el 0 se va a volver a analizar, 0 también es par, lo vuelvo a dividir entre 10, me vuelve a salir 0 y así infinitas veces.
Entonces, uno de los problemas que vamos a tener a partir de ahora es los ciclos infinitos. Nosotros tenemos que preocuparnos mucho sobre cómo vamos a terminar la recursividad. De alguna manera yo tengo que hacer que llegue a alguno de los casos base donde termino. Por ejemplo, aquí yo tengo uno. Aquí yo voy a terminar, ¿no? Si es que encuentro un impar. Pero ¿qué pasa si todos habían sido pares? Es decir, nunca voy a entrar por aquí, nunca voy a terminar. Entonces voy a estar enciclado infinitas veces, ¿no? Infinitamente, perdón. Por lo tanto, yo tengo que encontrar una manera, alguna condición tal vez, algún caso base, y lo subrayo mal, algún caso base que me permita a mí ponerle un alto a esa eliminación de dígitos. Y ahora también, ¿por qué digamos salen estos ceros? Porque pues al de cada número al que ustedes se imaginen, siempre va a haber ceros a la izquierda, ¿no? Infinitos ceros a la izquierda. ¿Por qué no se los anota? Pues porque de ahí viene la frase, ¿no? Me siento como un cero a la izquierda. ¿Por qué? Porque no tengo valor, no aporto nada. Así, ¿no? Entonces esos ceros a la izquierda, si bien no aportan nada, a medida de que yo vaya eliminando dígitos, los voy a empezar a encontrar. Y pues como son infinitos, yo puedo estar ahí infinito. Aquí en este caso, ¿qué sería lo más idóneo? Como yo sé que en algún momento voy a eliminar tantos dígitos que me voy a encontrar con estos ceros, pues esa es mi señal, ¿no? Si el número, no digamos pon n, ¿no? Si n es cero, pues termino. Termino con true, digamos, true. Y aquí sería termino con false. Ahí está. Entonces nosotros vamos a reducir nuestro problema quitándole dígito por dígito y en algún momento pues le habremos quitado tantos dígitos que se va a quedar en cero. Y si es cero, pues yo sé que esa es mi señal para terminar. Ahí lo termino, respondo que es true y todos felices. Así que ahora lo que quedaría es ponerlo en el código. Vengo acá, voy a... Pero ¿no sería mejor hacer un ciclo que haga hasta que se encuentre un impar También, y que ahí termine? ya. Vamos a analizarlo ahorita en el código. Tengan en cuenta que no podemos usar ciclos for ni while, ¿no? Todo tiene que ser recursivo. Así que si tu idea era usar un ciclo hasta que encontremos un dígito impar, ¿qué pasaba si el número tenía puros pares? En ningún momento nos íbamos a encontrar con un... Ay, que no puedo hacer dos cosas a la vez, recursividad. Ahí está, ya. Si era hacer un ciclo hasta que encontremos un dígito impar, ¿qué pasaba si el número solo tenía pares? Entonces el ciclo se iba a volver infinito, nuevamente. O no sé cómo lo había pensado. No solamente era sacar los dígitos hasta que se encuentre un impar y que ahí ya se acabe. Así sería más eficiente. Y si son todos pares, ¿cómo controlarías eso? ¿Cómo acabarías? Por eso, si es que sería como dos condicionales, el ciclo se acabaría cuando encuentras un impar, no cuando, y otro cuando se acabe todo. Ya. Creo que es básicamente lo que saca, que hay dos condiciones. Si se ha acabado todo, pues entonces true. Y si encuentro un impar, pues entonces false. Algo así, ¿no? O, o bueno, a medida que lo haga en el código, tal vez me puedes explicar, porque creo que no te estoy entendiendo. Ejercicio 14. Entonces el ejercicio 14 era todos pares, algo así, creo que era. Y aquí vamos a tener un número n. Y ese es el ejercicio 14. Ok,
Entonces, en este nuestro ejercicio vamos a tener una respuesta y vamos a retornar esa respuesta. Como nuestro objetivo es saber que todos sean pares, pues voy a seguir yo el esquemita que puse aquí. Ahí está. Entonces digo si n es igual a 0, es decir, si me he quedado sin números, entonces mi respuesta va a ser true. Caso contrario, pregunto. Voy a obtener el dígito. Este dígito va a ser n módulo 10. Y pregunto, si ese dígito es divisible entre 2, módulo 2 igual 0, entonces significa que todavía he encontrado pares, ¿no? Todavía vamos bien. Entonces aquí sería todos pares. Y aquí, que no se me olvide, lo voy a hacer paso por paso. Como dice aquí, eliminar el último dígito. Para que yo lo pueda eliminar, n dividido entre 10, ¿no? Y luego tendría que hacer la llamada recursiva, es decir, volver al ciclo, ¿no? Esta es la parte en la que nosotros haríamos el ciclo, llamar al mismo método. Entonces quiero saber si todos son pares. Y aquí le mando el propio número. Listo. Aquí recuerden de que el número ya le habría quitado el último dígito. Así que si aquí originalmente tenía 5 dígitos, cuando llegue acá va a tener uno menos, 4. Si el dígito módulo 2 no había sido 0, es decir, else, significa que mi respuesta es false, ¿no? Decanto, termino y ya. ¿Qué va a suceder acá? Le voy a poner false de momento aquí. Compila, ¿no? Todo va bien. Si tienen alguna duda o sugerencia sobre tal vez cómo modificarlo o arreglarlo, pueden ir activando su micrófono, no hay problema. Aquí hasta el momento es como que solo he copiado, ¿no? Solo he copiado. Si n es igual a 0, entonces la respuesta es true. Caso contrario, pues obtengo el último dígito. Si ese dígito es par, pues entonces lo quito, porque ya no me sirve, ya lo he evaluado, y retorno al ciclo. Si no, entonces mi respuesta va a ser false, ¿no? Si no fuera el dígito par. Sí, pero no habría que guardar lo que obtenemos en la llamada recursiva. Correcto. Ha sido un paso adelante. Justo quería que falle a propósito. Por eso es que le he puesto igual false aquí arriba. Probémoslo así y luego les explico lo que su compañero acaba de compartir. Si yo ejecuto esto, por ejemplo, ahí está, me creo mi objetivo, mi objetito. Y por ejemplo, si lo pruebo con, no sé, 2, 2, 2, 2, 1. Ahí vemos que hay un impar. Y me responde false. Y todos, oh, qué bien, bravo, ¿no? Genial. Pero ¿qué pasa si le pusiera 2, 2, 2, 2? ¿No? Puros 2. Obtengo false, ¿no? Y aquí es como que todos empiezan a agitarse y dicen, no, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Híjole. Y es porque uno de los problemas que nosotros tenemos es que si yo le hubiera dejado esto así, me hubiera salido un error. ¿Cuál es el error? Dice, la variable puede no haber sido inicializada. Es decir, de que mi variable de respuesta puede que no tenga un valor, ¿no? Un valor por defecto, aunque sea, si quieren llamarlo así. Entonces muchos lo que dicen, es que aquí le pondré que sea false de momento. Y como ven, compila, ¿no? Compila. Y esto es porque Java, pues, te reclama porque él logra identificar que por alguno de los lados no estás dando una respuesta, pero al ponerle una respuesta por defecto es como que ya, o sea, siempre va a valer false, y si encuentro otra respuesta, pues se va a reemplazar por esa respuesta, no hay problema. Sin embargo, esto es muy peligroso, ¿no? Es bastante peligroso,
porque nos puede llegar a ocasionar el problema que acaba de surgir, ¿no? Yo he puesto un número que sí tenía todos sus dígitos pares, pero ha fallado, me ha dado false. ¿Por qué? Esto de aquí, ¿por qué no me deja compilar? ¿Por qué me da un error? Es porque cuando tenemos una variable declarada, pero no con un valor, no inicializada, en el tema de recursividad, cada if, else es un posible camino. Los que hayan avanzado tal vez diagramas de flujo se pueden hacer un poquito esa idea. Entonces, si yo aquí, por el if, hubiera entrado, es decir, n es igual a 0, es un camino. Entonces yo por este camino tengo que dar una respuesta. Y sí, lo hago. Ahí está mi respuesta. Si no, entonces este es otro camino, totalmente aparte. Por más de que yo haya podido responder aquí arriba, este camino solo va a ser ejecutado si es que yo no he entrado ahí arriba, ¿no? Entonces aquí yo tendría que preocuparme de dar una respuesta. Sin embargo, yo lo que hago es bifurcarlo todavía, ¿no? Dependiendo de si había sido par o impar el número. Entonces, yo lo que tengo que preocuparme ahora es de que en este camino de este nuevo if, yo dé una respuesta, ¿no? Me preocupe por dar una respuesta. Y por el camino del else lo mismo. En el camino del else sí doy una respuesta, pero en el camino del if no. Y lo que su compañero dice es un problema que suele surgir bastante, ¿no? A veces varios de sus compañeros es como que me envían sus códigos y me dicen no sé por qué no compila o no sé por qué no me funciona. Y es porque en la llamada recursiva no guardan la respuesta. Y es algo que también yo les he comentado acá, ¿no? Puede de que cada subproblema me entregue una respuesta, no como una respuesta parcial. La pregunta es ¿qué hago yo con eso? Y aquí es como que no hago nada. Lo que sea que haya calculado, pues se va al tacho, se va a la basura. Así que ustedes primero, cuando hagan sus ejercicios, tienen que fijarse que en la llamada recursiva, el método, si su método responde algo, como ser en este caso un boolean, ¿qué voy a hacer yo con ese boolean? En este caso, pues es mi respuesta, ¿no? En este caso, yo tengo que recuperarlo y pues esa ya es mi respuesta final. Acabo. Y ahí sí compila. Entonces, ¿por qué ahora sí compila si es que yo no le he dado un valor por defecto? Porque cada posible camino ya tiene una solución, ¿no? Ya da una respuesta. Y ahora sí, si lo ejecuto, vengo acá, me creo mi objetito, todos pares, le pongo 2, 2, 2, 1, ese sabemos de que no va a fallar, false, correcto. Si le pongo acá 2, 2, 2, 2, puros 2, ahora sí me responde que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque de seguro ha calculado bien todo el proceso, simplemente que en el caso anterior no estaba guardando la respuesta. Así que tengan mucho cuidado cuando hacen su llamada recursiva, tienen que guardarla, ¿no? Si es que retorna un valor, o dependiendo el caso, ¿no? Acumularla, restarla, multiplicarla, dividirla, no sé, pero tienen que tener cuidado con ese valor. ¿Tienen alguna consulta hasta ahí? En lo que yo voy guardando estos cambios. Si sacas la línea 6 de código afuera como atributo Ya. y no A, devuelves nada. a ver, ahorita la vamos a probar. Ejercicio 14 de recursividad. Ok, ya que eso esté ahí. Entonces, si yo le saco esto y lo pongo acá como atributo, dices, ¿no? Private. Sí, y no le das ningún valor en la línea 14. En la línea 14. Aquí, ¿así te refieres? Sí, así. Ya, compila. Compila, pero de seguro va a salir una respuesta incorrecta o va a fallar. Hay que hacer la prueba. Ya, a ver.
Todos pares, 2, 2, 2, 2, 1. False. 2, 2, 2, 2, 2. True. Ya. Creo que esto ya sé por qué es. Es porque acá, al ser un atributo, pese a que yo no tengo un constructor, si me fijo acá mi objeto, mi variable, bueno, esto quizás no era el mejor caso porque ya lo había ejecutado. Me voy a crear una variable ahí, 0 kilómetros. Siempre me lo va a poner un valor por defecto, ¿no? False, en este caso. Entonces, el hecho de usar atributos es un arma un poco poderosa porque a los atributos no les afecta la recursividad. Si se fijan acá, se ha quedado guardado el true, que era de mi última ejecución. Y eso puede ocasionar de que a veces se interpreten mal algunos valores. Más que todo cuando ustedes tengan acá, no sé, si dicen, pues entonces voy a tener acá todos mis datos, ya para qué los voy a poner en mi método. Voy a tener acá mi private, int dígito, entonces aquí ya no lo voy a usar esto. Ahí está, como ven sigue compilando, parece que todo va a salir bien y va a salir bien. El problema es de que esos atributos siempre van a estar guardando información. Y puede de que a mí me perjudique eso después. Ahorita creo que en este ejemplo no me va a perjudicar. 2, 2, 2. Sigue funcionando. Pero muchas veces, ¿cómo decirlo? Hay condiciones en las que se pregunta, por ejemplo, si es que yo aquí, no sé, preguntara primero por el dígito, como primera línea el dígito, mi atributo va a estar recordando cuál ha sido el último dígito que ha revisado. Pero puede que ese último dígito que haya revisado haya sido de una ejecución anterior, es decir, de un problema totalmente aparte. Entonces, el hecho de manejar atributos es como, no sé, es como, la Lisa lo explicaba como sacarles foto, ¿no? Entonces los atributos van a sacar una foto y se van a quedar con esa imagen siempre, hasta que se cambien, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Que si yo quiero revisar esa foto, y esa foto, pues, no sé, termina siendo de otra cosa cualquiera, pues yo puedo estar analizando datos erróneos, ¿no? Datos equivocados. Mi recomendación, ¿cuál es? Atributos puede funcionarles, ¿no? Porque se inicializan por defecto, van a tener un valor por defecto. Pero siempre sería mejor que cada método trabaje con sus propias variables, ¿no? Acá en recursividad muy pocas veces vamos a tener un atributo. Muy pocas veces, la verdad. Salvo sea algo tal vez de backtracking. Pero, como dice su compañero, pues es una alternativa, ¿no? Como acaba de hacer notar, es una alternativa. Sin embargo, yo les recomiendo que traten de hacerlo dentro del método. Acá, boolean res. Y aquí int dígito. Y acá. Ya. Ahora, una explicación de por qué ha funcionado. ¿Por qué ha funcionado el hecho de tener un atributo si ya no teníamos esta parte? ¿No? Si ya no teníamos esa parte, ¿por qué ha funcionado con el atributo? Porque como les había dicho, es como sacarle foto. Entonces, si yo he terminado de analizar el número, entonces le saco foto a mi resultado. Es como que, si he terminado, pues entonces true. Bam, foto. Listo. Y por eso aquí ya no va a ser necesario que yo recuerde qué valores he sacado. Simplemente me fijo la foto y digo, ya, pues sí, había sido true. Genial. Sí, por eso es que ha funcionado, porque es como sacarle foto. Pero también tiene su peligro, ¿no? Tiene su peligro porque nosotros no sabemos si estamos analizando el resultado que yo he sacado o es el resultado de otro ejercicio. Tengan bastante cuidado con eso. ¿Bien?
¿Qué más? Creo que eso es todo por este ejercicio. No sé si alcance a hacer uno más. Si no, pues les dejo el planteamiento y tal vez ustedes lo pueden acabar. A uno con cadenas me pidieron, ¿no? Puedo hablarles para hacerlo con cadenas, a modo de también explicarles cómo pueden abordar esos ejercicios. Por ejemplo, acá el 17, contar la cantidad de veces que aparece un carácter X en C, ¿no? Y, por ejemplo, para la cadena elementos de programación, y yo busco la letra E, el resultado va a ser 4, ¿no? Es decir, va a haber 4 repeticiones. ¿Qué sucede con los strings? Acá con los números yo les decía, una de las formas más fáciles de, de, de ir dividiendo el problema es o módulo 10 o división entre 10, ¿no? Para ir analizando cada parte, ¿no? Cada pequeño bloquecito del problema. Pero ¿qué sucede con los strings? Y no me he fijado qué ejercicio era, creo que era el 17, ¿no? 17, inciso A. Si nosotros tuviéramos un string, por ejemplo, A, B, C, A, B, ¿no? Y yo estoy buscando, esta es mi cadena, y aquí está mi X, y mi X fuera la letra A, ¿no? Yo estoy buscando la letra A. Esto me tendría que responder, mi respuesta tendría que ser 1, 2, 3, 3, ¿no? Ahí está. ¿Qué va a ocurrir con esto? De que nuevamente entramos con el problema. Es una cadena bastante grande, no puede incluso ser más difícil, ¿no? Pero ¿qué sería más fácil? ¿Qué sería un momento en el que yo digo, pues esto es sencillo de analizar, ¿no? Yo con este caso yo me siento más cómodo de responder. Les decía, en el caso de los strings, muchas veces tengo que preguntarme si la cadena está vacía o si tiene un carácter, ¿no? Generalmente son como ciertas pautas. Aquí, ¿qué es lo que me preocupa, ¿no? O qué es lo que me interesa más que preocupar? Que yo tengo que contar cuántas veces encuentro este carácter, ¿no? Esta letra A. Y tengo que ir acumulándolo. Es decir, por ejemplo, ay caray, si yo empezara por la izquierda, ¿no? Encuentro la primera A. Genial. Entonces he contabilizado 1. Una A. Voy aquí al siguiente, es una B. Pucha, no me sirve. Todavía tengo una A, ¿no? Estoy recordando. Por el momento he contado una A. Voy al siguiente carácter, C. Entonces cuento 1. Digo, bueno, sigo con 1, perdón. ¿Por qué? Porque no me sirve. Todavía sigo con una A, la primera. Llego acá. Encuentro una segunda A. Entonces en este caso ya voy 2. Hasta este punto ya he contado 2 veces la letra A. Voy al siguiente. Una nueva A. Entonces hasta este punto ya he contado 3 letras A. Llego hasta este punto y como no es una letra A, pues se siguen 3, ¿no? Voy al siguiente carácter, que ya no hay, entonces yo ya he terminado, ¿no? ¿Cuánto ha sido mi respuesta final? 3. Genial. Entonces, esto si nos pidieran hacerlo con un for, pues pichanga, ¿no? Hacemos un for, int i igual a 0, y hacemos charat, empezamos desde el lado izquierdo, vamos revisando carácter por carácter, y el que coincida, pues genial, lo cuento, y si no, pues no. Así sencillo, pero aquí no podemos usar for. Y la idea que yo tengo es usar un índice, ¿no? Puedo usar un índice, es bastante sencillo con un índice. Interesante. Pero, ¿cómo ha terminado funcionando eso? De toda la cadena, yo me he concentrado en uno primero. En uno. Una vez de que lo he analizado, es como que ya para qué me voy a fijar en este, me voy a fijar en el siguiente.
Una vez de que ya lo he analizado, no me sirve, me voy a fijar en el siguiente, en el siguiente, en el siguiente, en el siguiente y en el siguiente, así hasta que ya no he tenido caracteres por revisar. Entonces, aquí una de las opciones sería hacer una forma de for recursivo, poniendo un índice por ahí, que quizás a algunos les resulta un poco más cómodo, pero otra forma sería modificando la cadena. ¿Cómo? Aquí con el número, si yo tenía un número de 5 cifras, ¿qué era más fácil? Un número de 4 cifras. Si aquí yo tengo una cadena de 3, 6 letras, ¿qué es más fácil? Una cadena de 5 letras. Eso es mucho más fácil. Entonces, lo que yo tengo que hacer es preocuparme primero de una letra, saber si esa es igual a la que estoy buscando, y una vez de que la sepa, pues la elimino, ¿no? Muy similar a lo que hicimos acá. Es decir, reviso el primer carácter, reviso primer carácter, si es el que yo busco, pues cuento uno, si no, pues no, ¿no? Reviso primer carácter, si coincide, con X, recuerden que X es el carácter que buscamos, entonces sumo 1, digamos que he encontrado 1. Si no, entonces si no coincide con el que yo busco, no implica que tenga que terminar. Digamos que sería como sumarle 0, ¿no? ¿Por qué no implica que termine? Porque no es cerrado como este. En este sí era cerrado, o eran todos o fallaba. Entonces, en el momento que uno no coincidía, pues terminaba. Aquí no. Aquí yo estoy obligado a ir hasta el final. Entonces, si no, pues sumo 0. Y listo. Digamos que esto sería la primera parte. Una vez de que ya lo he revisado, ¿no? Ya sé cuánto tengo que sumar, si fuera 1 o 0. Ahora yo tengo que preocuparme de eliminar ese carácter. Eliminar primer carácter. Ya no me sirve. ¿Cómo lo voy a hacer? No tengo idea, pero de alguna manera se debe poder. Una vez de que ya he eliminado el primer carácter, ahora me quedan menos caracteres en mi cadena. Por lo tanto, tengo que aplicar recursividad. Es decir, de ahí vuelvo a ejecutar los mismos pasos una y otra vez. Pero en este caso, como yo voy a ir eliminando caracteres, va a llegar un punto en el que ya no tenga caracteres, tal y como sucedía con los números. Va a llegar un momento en el que ya no voy a tener dígitos. ¿Qué era lo que controlábamos arriba? Si era n igual a 0. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? En vez de enciclarme aquí infinitas veces, yo lo que tendría que hacer... Ay, caray. Ahí. Yo lo que tendría que hacer es preguntar si puedo llegar a alguno de estos casos. ¿Cuál es el que me convendría acá? Saber si está vacía. Entonces, si cadena está vacía, ¿qué hago? Entonces, ¿qué pasa si a mí me piden en la cadena C, que está vacía, no tiene nada, buscar el carácter, yo qué sé, K? Tengo que buscar la letra K en una cadena que está vacía. ¿Cómo calculo eso? Pues simple, la respuesta es 0. ¿Por qué? Si la cadena está vacía, ¿yo qué cosa voy a ir a buscar? Te respondo 0. Entonces, si la cadena está vacía, mi respuesta va a ser 0. Haya o no haya tenido contenido, sea o cual sea el carácter que esté buscando, aquí va a ser 0. ¿Por qué? Porque la cadena ya no tiene nada. Si no, entonces hago todo esto. Y una vez de que pues haya eliminado el primer carácter, tendría que volver a preguntar si la cadena está vacía. Y de nuevo se repite el ciclo una y otra vez.
Ahora, la pregunta es ¿cómo elimino el primer carácter? Pues no sé si ustedes hayan avanzado algunos métodos de string. Es parte del temario de intro, pero hay algunos que nos sirven muchísimo. Yo creo que más de uno debe conocer, digamos acá, no sé. Debe conocer el punto len. Ahí me dice tienes 10 caracteres en tu string. Quizás algún otro conoce, eso lo voy a agrandar un poquito. Quizás algún otro conoce el to char array, que este me devuelve un arreglo de caracteres. Y en este arreglo están todas las letras de mi cadena, ¿no? Me lo ha convertido en un arreglo. Genial. Quizás alguno conoce también el isEmpty. Y me dice false. ¿Por qué? Porque no está vacío. ¿Cuál es el que a nosotros nos sirve? El substring. ¿Y qué hace este substring? Como alguno ya podrá intuir, si tal vez ya lo conoce, pues genial. Substring lo que hace es de una cadena, obtiene una cadena interna más pequeña. Por ejemplo, en este caso, si yo le digo substring, le tengo que pasar acá un dato que le diga desde qué posición quiero que corte. Por ejemplo, acá yo le voy a decir desde 3. Y... es con minúsculas, perdón. Substring. Y como ven, ahí me lo ha cortado. ¿Cuál era mi cadena original? Hola mundo. Y aquí me lo ha cortado y me ha dejado a mundo. ¿Por qué? Porque yo he dicho que lo corte desde el 3. ¿Y por qué he cortado desde el 3? Porque si se dan cuenta, hola mundo, hola mundo. Esta es la posición 0, posición 1, posición 2, posición 3. Entonces ha agarrado desde la posición 3 hacia adelante. Todo. Esta parte ha quedado descartada. Un substring. También hay otro, hay un método, es un método sobrecargado que es el substring, en el que yo le doy dos números. Por ejemplo, no sé, si ese es 3, 4, 5, del 5 al 8. Y me retorna moon. ¿Por qué moon? Porque si yo continúo con esto, el espacio también es un carácter. La M, 5, 6, 7, 8. Ay, caray. 8. Entonces, lo que ha hecho es agarrar desde el 5 hasta antes del 8, ¿no? Moon. Porque aquí tal vez suele ser un poquito confuso al principio. Este segundo dígito, este segundo número, lo que hace es poner un límite, pero un límite abierto, es decir, no cuenta esa posición. Siempre la va a contar hasta un número antes de este. Es decir, del 5 al 7 serían los que entran. Y esos son los que están acá, del 5 al 7, moon. Por lo tanto aquí, para eliminar el primer carácter, ¿cuál es el que me sirve? Substring. Y si yo quiero eliminar solo el primer carácter, es decir, desde la 0, lo que yo necesito es agarrar desde el siguiente, que es el 1, para adelante. Este de aquí ya no me sirve. Entonces tendría que decirle substring 1. Si me fijo acá, s.substring 1 le ha quitado la letra H, la primera letra. Nada más. Perfecto, entonces les dejo a ustedes que terminen este ejercicio. Substring es lo que generalmente vamos a usar para los ejercicios recursivos con string. Y si no, les voy a explicar una manera de cómo, para los que estén más acostumbrados al for, de cómo transformar un for a recursivo, cómo tal vez poner toda esa información en formato recursivo, cómo transformar tal vez un ciclo while, si es que, no sé,
tienen la necesidad. Eso yo creo la siguiente clase lo vamos a hablar un poquito más a detalle. ¿Tienen alguna consulta hasta ahí? Ok, creo que no. Entonces, estaríamos quedando ahí por la clase de hoy. No se olviden, traten de avanzar con estos ejercicios. Les voy a pasar también esta página. También traten de avanzar con ejercicios de esta página. Traten de revisarlos al menos para tener duda. Y pues me cuentan, ¿no? ¿Qué tal? Si es que quieren resolver alguno de estos ejercicios. Eso sería todo por la clase de hoy. Queridos estudiantes, nos veríamos la siguiente semana. Hasta luego. Hasta luego. Hola, sí, gracias. Hasta luego. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Chao, chao.